actual situación que atraviesa Venezuela, en los últimos 4 años hemos visto un descenso en las operaciones de algunas empresas del país, como la automotriz, farmacéutica y pesquera, entre otras, que han tenido que paralizar hasta 80% de su línea de producción. Lo mismo ocurre en sectores como la construcción y el comercio, que también experimentan un comportamiento similar, dejando cientos de miles de personas sin empleo en el territorio nacional, razón por la cual el sector informal ha ganado territorio en nuestro país. Por su parte, Conindustria asegura que son diversas las variables económicas que limitan el desempeño del aparato industrial, por lo que instan al gobierno nacional a facilitar un marco legal que permita el funcionamiento adecuado de las empresas del sector. Las empresas se requieren de políticas que faciliten el acceso a las materias primas nacionales e importadas. Y según cifras ofrecidas por Conindustria, en el año 2016, en el país llegaron a funcionar 4.000 empresas, cuando en el año 1997 funcionaban 12.000. Pero usted considera que en Venezuela existen condiciones laborales óptimas para los ciudadanos. ¿Cómo cree que puede mejorarse la situación de los trabajadores en Venezuela? Este será nuestro tema hoy en Reporte Estelar. Para sus preguntas y comentarios participe con la etiqueta numeral Reporte Empleo a través de nuestras cuentas en Twitter e Instagram @reporte_GB. Hola, muy buenas noches. Bienvenidos a Reporte Estelar. Bueno, en el año 2015, para el mes de abril, según las cifras del Instituto Nacional de Estadísticas, el INE, la cifra de desempleados superaba el 1.000.000 de personas acá en nuestro país, lo que representaba, y que habrían ingresado al sector informal de la economía, más del 40% de la población. Para el 2016, estas cifras no se habían actualizado, sin embargo, para entonces, vicepresidente de Planificación de Venezuela, Ricardo Menéndez, dijo que el gobierno estimaba la creación para el año pasado de empleo en 406.000 nuevos puestos de trabajo y que Venezuela había alcanzado el índice más bajo de desempleo en 20 años. Sin embargo, esta información pues no ha sido confirmada y hay que destacar que estas expectativas que tenía el gobierno para el año pasado se producen en medio de una reiterada crisis económica que está pasando Venezuela. El tema de hoy, el empleo. Por eso les preguntamos desde ya, ¿qué opina acerca de las condiciones en las que labora actualmente los venezolanos? Por favor, sus respuestas utilizando el hashtag Reporte Empleo. Recuerda que tienen nuestras cuentas en Twitter e Instagram, @reporte_GB. También tienen nuestras cuentas personales en Instagram del Valle Canelón y en Twitter Canelón del Valle. Otra de las interrogantes que hemos seleccionado es si usted cree que el gobierno ha desarrollado medidas para proteger el empleo. También nos gustaría saber qué opina usted acerca de los venezolanos que tienen que dedicarse a otra actividad fuera de la profesión por falta de un empleo que les brinde todas las condiciones. Y también nos gustaría saber si usted cree que cuál sería el principal problema que enfrentan los trabajadores en Venezuela en los actuales momentos. Todas sus respuestas con la etiqueta Reporte Empleo. Vamos a comenzar con un trabajo que preparó nuestro compañero Carlos Peñalosa. ¿Qué le dicen algunos representantes sindicales en relación con el tema del sector empleo en Venezuela? La secretaria general de la Central de Trabajadores ASI de Venezuela, Leida Marcela León, rescató la necesidad de hacer valer la recomendación 204 de la Organización Internacional del Trabajo referente a la informalidad del empleo en Latinoamérica. ¿Por qué? Porque lamentablemente en Venezuela, de la población económicamente activa, que son 14.600.000 trabajadores dentro del 31 millón de habitantes que existimos, lamentablemente el 55% de los trabajadores están en el sector informal. Y cuando hablamos de sector informal también hablamos de tercerizados, de subcontratados, de profesionales y técnicos, de cooperativas, de mutuales, no solamente el buhonero, el trabajador que está en la calle, que está día a día vendiendo. No, estamos hablando de distintos tipos y formas que existen hoy día de acuerdo a la recomendación 204. A juicio de León, al no haber ratificado la recomendación el Estado venezolano, se ha creado un entorno laboral carente de políticas públicas que permitan la transición desde la informalidad. Precisamente una de las cosas que nosotros más ratificamos es la necesidad de que el INSES
cumpla la función que debe tener, que es capacitar y formar, porque uno de los ejes fundamentales de la recomendación 204 es capacitar y formar para generar empleo. Y Venezuela no tiene esa debida capacitación y formación en áreas y tareas técnicas, en tareas que permitan el progreso, el desarrollo, el crecimiento y que existan las empresas sostenibles para contrarrestar la desaparición, la ocupación de empresas, las empresas expropiadas, el cierre de empresas y la migración de empresas hacia otros países en virtud de que no existen las condiciones para que en Venezuela exista trabajo formal. La falta de esas políticas de empleo sería la principal causa del incremento de la informalidad en Venezuela, según la secretaria general de esta organización. Al no existir trabajo decente, no existir respeto a las normas internacionales, no existir condiciones dentro del empleo, no existir diálogo tripartito, no existir derecho y protección social, la gente se va hacia el sector informal. El sector formal se mantiene allí, lo poco que existe, más o menos 2,5 millones, se mantiene por algunas HCM que funcionan. El resto se va o migra al sector informal, pero no significa que estos trabajadores tengan mayor salario. Estos trabajadores tienen condiciones más precarias porque no tienen protección social, porque no tienen derechos, porque no tienen cesta ticket y porque además se les irrespeta sus derechos humanos cuando están trabajando en la calle y cuando no se les reconoce lo que establece la Ley Orgánica del Trabajo. No es así tan fácil que digan el trabajador no dependiente gana más. No es cierto. El trabajador no dependiente no tiene protección social. Leida Marcela León destacó que Venezuela es el país de la región con mayor tasa de empleo informal. La secretaria de la Central de Trabajadores ASI de Venezuela rescató la necesidad de retomar el diálogo tripartito entre empresarios, gobierno y empleados, así como también fortalecer las políticas de empleo que permitan la transición desde la informalidad hacia el empleo formal. Del Valle es parte de las opiniones que más temprano pudimos recopilar para este tema que se desarrolla y con esto el contacto es nuevamente contigo en el estudio. Muchísimas gracias, Carlos. Por cierto que las cifras del Instituto Nacional de Estadísticas dan cuenta que las personas con edad pues, apta para trabajar que más desempleadas están, se ubican entre los 15 y los 44 años de edad. Ahora vamos a colocar para ustedes una declaración que dio tan solo el día de ayer el expresidente de Fede Cámara, Jorge Roy, en relación con lo que decía la sindicalista en la sección anterior. Veamos. Nosotros estamos demandando fundamentalmente 3 convenios. Cuando tú entras a la OIT, tú firmas muchos convenios. Nosotros estamos demandando que el gobierno venezolano incumple varios, pero entre ellos los más importantes son el 87, el 144 y el 26. El 87 tiene que ver con la libertad sindical, cómo el gobierno nos persigue cada vez que somos dirigentes sindicales, nos está presionando, nos instiga y no nos deja ejercer libremente para lo que fuimos escogidos. El segundo, que es el 144, es la falta de diálogo social, que es vital, es el principio de esta casa. La OIT se rige porque todo tiene que ser validado entre trabajadores, empleadores y gobierno. El gobierno venezolano pues ha hecho caso omiso de eso y prácticamente no discute para absolutamente nada, no solamente con nosotros los empresarios, sino que tampoco discute con las centrales independientes sindicales. Y el último caso, el 26, es la reiterada violación que hace el gobierno de aumentar constitucionariamente el salario sin consultar a los trabajadores ni a los empleadores. Y ese caso, también como otros, lo hemos llevado hasta la última instancia. El gobierno se jacta de haber aumentado 39 veces o 40 veces. Yo creo que Venezuela es el único país del mundo que cuando aumentan el salario de los propios trabajadores se entristecen porque la inflación se lo come absolutamente. Esto lo decía Jorge Roy hace exactamente un mes, el día de ayer, pero ahora vamos a recordar que ha dicho el presidente de la República, Nicolás Maduro, quien ha destacado que va a fortalecer el sector formal de la economía. Ustedes saben que yo ando bimestralmente o trimestralmente pendiente del salario de los trabajadores, del ingreso de los trabajadores, del cestatique de los trabajadores, del monto de la tarjeta Hogares de la Patria, de todo, de los contratos colectivos. En la política, de fortalecer todos los logros sociales del carnet de la patria, de las misiones, grandes misiones, de fortaleza del empleo y del ingreso, he decidido aumentar el salario mínimo al 50% y aumentar el cestatique 2 unidades tributarias adicionales y llevarla a 17 unidades tributarias. Mi respuesta es cuidar el empleo, crear empleo y cuidar el ingreso.
hasta que llegue la constituyente y ustedes y nosotros, el país, tenga el poder para sacar una ley constitucional del máximo nivel que nos dé el poder. Sin embargo, estos aumentos del salario mínimo se dan en momentos en los cuales Venezuela está pasando por una de las inflaciones más altas de toda la historia y los trabajadores, ya lo decía el expresidente de Fede Cámara, pues se asustan también cuando existe un incremento por parte del gobierno nacional del salario mínimo. Vamos a compartir con ustedes algunos de sus comentarios, algunas opiniones. Recordamos la etiqueta que estamos utilizando la noche de hoy, numeral Reporte Empleo. Nos dice Silvano Villarreal, es el primer mensaje que tenemos en la noche de hoy, y nos comenta que sin medidas económicas y respeto al Estado de Derecho no hay mecanismo que logre incentivar la contratación. Falta coherencia. Por otro lado, nos comenta Raimundo Boniel, la mayoría de los venezolanos se ha dedicado al comercio a la escala de sus recursos y actitudes, buhoneros pues. Por otro lado, nos dice José Luis Alcócer, sin inversión no se genera empleo decente. Las expropiaciones destruyeron las fuentes de trabajo. Son algunas de las opiniones. Nos vamos a la pausa y al regreso seguimos con más de Reporte Estelar. Usted está viendo Reporte Estelar. Continuamos revisando cómo está la situación del empleo en Venezuela. En esta oportunidad nos vamos a trasladar a las regiones, específicamente al estado Zulia y el estado Bolívar, comenzando con nuestra compañera Lucía Urdaneta en Maracaibo. Lucía, buenas noches. Gracias por el contacto. Saludamos a esta hora a quienes se encuentran en sintonía de Reporte Estelar. A propósito del tema que estamos abordando, el secretario ejecutivo de la Confederación de Trabajadores de Venezuela, Froilán Barrios, asegura que en el país existe un alto nivel de desempleo. Ha manifestado que especialmente en el Zulia, un gran número de trabajadores han migrado al comercio informal. Veamos. Una situación dramática ya en el 2017 de la situación de la población activa en el país. Recordemos que la población activa en el país está alrededor de 14.500.000 personas. De esas 14.500.000, 8 millones están en la economía formal, 3 millones en el sector público y 5 millones en el sector privado. El resto, 5 millones, están en el sector informal y 1.300.000 desempleados. Se habla de más de 12.000 empresas cerradas, casi 2 millones de puestos de trabajo perdidos en los últimos 2 años, con lo cual el acceso al mercado de 150.000 jóvenes que ingresan cada año al mercado de trabajo se ve muy complicado porque no hay ninguna posibilidad que accedan a la economía formal, por tanto el destino es informal y las propuestas que hace el gobierno de misión chamba juvenil y cosas así por el estilo no responden a las expectativas de los que se gradúan en universidades. El estado Zulia es uno de los estados de mayor tasa de desempleo. Cuando se habla de que en Venezuela hay, a pesar de que el INE habla de una tasa de un dígito de 5 o 6%, que es una cifra imaginaria, en el Zulia se está hablando de tasas que sobrepasan el 20% de la población. Estamos hablando que aproximadamente unos 200.000 trabajadores están en el desempleo. Pero también el estado Zulia, por ser zona fronteriza, tiene una condición particular, que es uno de los sectores que más informalidad tiene. Es decir, que hay más de 300.000, 400.000 personas que están también en la informalidad. A juicio de Barrios, se debe disminuir la economía importadora y mejorar las condiciones laborales de los trabajadores. A esta hora es la información que desde la entidad zuliana nosotros podemos aportar y de esta manera devolvemos el contacto al estudio de Reporte Estelar. Muchísimas gracias, Lucía. Y ahora nos trasladamos al sur del país, específicamente al estado Bolívar. Allí nuestra compañera María de Los Ángeles Leñas nos comenta cómo está la situación del empleo en esa región. Agradecida por el contacto del Valle, acá en el estado Bolívar conversamos con respecto a este tema con el economista Vladimir García, quien dio a conocer algunos indicadores sobre las tasas de empleo y desempleo en el país. Un altísimo porcentaje de la población pues se encuentra aglutinada entre lo que es la economía informal y lo que es el desempleo, lo que hace por supuesto que valga la pena escudriñar en detalle lo que son los números. Hablando en cifras específicamente,
14 millones de personas en el país forman parte de la población económicamente activa, que no es más que todas esas personas que tienen 15 o más edad y que están en una situación de que pudiesen pues, formar parte de la fuerza laboral. De esos 14 millones de habitantes, un 92.7% aproximadamente, de acuerdo a la última data disponible por parte del Instituto Nacional de Estadística, un 92.7% se encuentra ocupada y la diferencia, que es aproximadamente un 7,30%, se encuentra desocupada por diversas razones, ya sea por apetencias particulares o ya sea porque efectivamente no consigue una fuente de empleo formal. De las personas ocupadas, un 60,3% forma parte de la economía formal y un 39,7% de esas personas está en la economía informal, lo que suma en números más de 5 millones de habitantes. De los 14 millones de la población económicamente activa, 5 millones de habitantes se encuentran dentro de la economía informal. Si eso le sumamos el millón de personas que se encuentran desocupadas, que en términos prácticos es desempleadas, estaríamos hablando de más de 6 millones de habitantes que hoy en día o forman parte de la economía informal o están desempleadas. El tema del desempleo pues, tiene una relevancia importante y está íntimamente asociada a lo que es la generación de empresas, a lo que es el mantenimiento de empresas y, por supuesto, a la seguridad jurídica y económica que se requiere para poder, de una u otra forma, incentivar la formalización del empleo, y no solamente del empleo, sino empleo de calidad. Agregó que en el estado Bolívar los indicadores se corresponden con los reflejados en el territorio nacional. La población económicamente activa ocupa un 63.40%, que equivale a 790.480 personas, de las cuales 715.591 realizan actualmente alguna actividad productiva. Dentro de esta cifra, un 59.07% se dedica a la economía formal, mientras que un 40.93% lo hacen en la economía informal. Señaló además que al sumar el número de personas ubicadas dentro de la economía informal con las desempleadas, tenemos a un 46.53%, que significa un 2.46% superior al indicador manejado en el resto del país, realidad que atribuye a la dependencia histórica de la población guayanesa con las empresas básicas. De esta manera contribuimos con el reporte empleo de hoy y con esta información retornamos al estudio. Muchísimas gracias a María de Los Ángeles. La verdad que bien completo tu trabajo en relación con cómo es el comportamiento del empleo en la región. A esta hora vamos a compartir con ustedes parte de lo que fueron las conclusiones de la última Convención Internacional del Trabajo celebrada en Ginebra. El gobierno no consultó la política de empleo con empresarios. Esto serían parte de las conclusiones en el caso de Venezuela por incumplimiento del convenio número 122 sobre política de empleo, que establece la consulta obligatoria a las organizaciones de trabajadores y empleadores para la formulación de una política activa destinada a promover el empleo productivo y libremente elegido. Este mismo convenio fue objeto de revisión en dicha comisión en el año 2016. El gobierno deberá presentar en detalle antes del mes de noviembre de este año a la Comisión de Expertos de Aplicación de Convenios y Recomendaciones de la Organización Internacional del Trabajo las medidas concretas adoptadas en cumplimiento de las recomendaciones de la Comisión para poner en práctica una política de empleo concertada que estimule el crecimiento y el desarrollo económico del país, eleve los niveles de vida y ayude a combatir el desempleo y el subempleo en Venezuela. Habrá que esperar a ver si Venezuela adopta estas resoluciones emanadas por la Organización Internacional del Trabajo. Nos vamos a la pausa. Al regreso seguimos con más de Reporte de Empleo. Usted está viendo Reporte Estelar. En compralotodo24.com vendemos todo lo que tu obra y construcción necesita: alambre, clavos, cemento, cables eléctricos, bloques, tuberías PVC. También contamos con cerca alfajol, alambre púa y grapas. Llámanos al 0212-452-0500. Somos compralotodo24.com.
Continuamos en Reporte Estelar. Recordamos que según las cifras oficiales emitidas por el Instituto Nacional de Estadísticas, el 40% de la población en Venezuela está trabajando en el sector informal. De hecho, nuestro compañero Carlos Peñalosa realizó algunas entrevistas a personas que se dedican a esta área de la economía. Veamos qué le dicen en relación con lo que significa trabajar en este sector. La venta de café, comida rápida, dulces, servicio de mototaxi o de alquiler de teléfonos son algunas de las ocupaciones que engloban un sector informal que, según cifras oficiales, para abril de 2015 representaba el 40% de la población económicamente activa. Labores que para algunos es la única alternativa ante las dificultades del mercado laboral formal. Pero la última persona que estuve quebró por la situación económica del país y me vio obligada a venir a estos empleos porque no tenía fuente económica de trabajo y fue lo único que se me presentó, pues porque ya he estado buscando mucho trabajo y no consigo por ningún lado y hoy en día me encuentro aquí y sin embargo gano más del salario mínimo. Esta realidad no es ajena para quienes han desarrollado estudios universitarios. Para algunos, el sector informal resulta más lucrativo. Bueno, yo soy TCU en computación, toda mi vida trabajé en un ambiente de oficina, estuve trabajando en una compañía hasta finales del año pasado. A inicios de comencé a trabajar ya por mi propia cuenta, en el ramo en el que yo me desenvuelvo en computación, pero ciertamente vi que lo que yo percibía no me permitía vivir para la demanda que tiene hoy en día el costo de la vida. Y comencé a trabajar aquí, me dieron la oportunidad, el dueño me dio la oportunidad, él y su familia me dieron la oportunidad de comenzar a trabajar aquí y ciertamente sí, el ingreso es superior sustancialmente al que uno gana en una oficina. No obstante, hay quienes reconocen la superioridad del ingreso vía informal, pero rescatan los esfuerzos del Estado en reivindicar el empleo formal. Por lo menos yo trabajé 20 años en la administración pública en los otros gobiernos y no hay ese mecanismo que hay actualmente. Allá no había nada, ni cestatique, ni seguro de póliza, pues nada de eso, compadre. El mochito sueldo y atenta a lo que venga, y un sueldo súper bajo. Quienes se dedican a estas ocupaciones destacan las condiciones laborales de esta situación informal, siendo la inseguridad la principal preocupación de la mayoría. Por lo menos lo que trabajamos particularmente, podemos dedicar la hora que nosotros queramos. Puede ser 5, 7, 8, 10 horas. Pero normal, como yo ya soy una persona de la tercera edad, yo trabajo de 7 de la mañana a 4:30 de la tarde. ¿Por qué? Porque la delincuencia es un peligro en la vida. Entonces tú no debes poner tu vida por querer ganar más, pues. Más allá de la inseguridad y de las carencias de seguridad social, algunos consideran que esta condición informal da espacio a mayor flexibilidad. Igualmente, tenemos nuestras 8 horas con desayuno y si es necesario, como la persona es amiga de nosotras, podemos llegar a veces un poco más tarde. Mira, se nos presentó esta situación, no podemos llegar o vamos a llegar un poco más tarde y ella comprende, pues no es como en los otros trabajos. Sin embargo, quienes trabajan por cuenta propia o en condición informal esperan pueda estabilizarse la economía. Añorando esto pueda traducirse en formalizar su condición laboral. Aunque, como dicen por ahí, como te digo una cosa, te digo la otra. No denigro tampoco el sitio donde estoy, como te dije, donde estamos ofrecemos la mejor atención con el mejor amor, pero ciertamente también esas personas que han estudiado, que se han esforzado, que trabajan dentro de una oficina, que tienen otras profesiones, también es justo que el país les brinde mejores situaciones. En algunos casos, quienes se dedican a este tipo de ocupaciones pueden devengar ingresos superiores a los 3 salarios mínimos. Bueno, una realidad que vemos cada día y cada día pareciera hacerse más latente, sobre todo por la falta de incentivo a las empresas formales en Venezuela, que es un reclamo que tienen los empresarios en relación con esto y por supuesto esto ha conllevado a que más personas estén cada día en el sector informal de la economía. Así vamos a poner punto final al programa por el día de hoy. Nos despedimos, pasen feliz noche.
A continuación, Noticias Globovisión. Programa informativo con elementos de lenguaje, salud, sexo y violencia que puede ser presenciado por menores de edad solo si están bajo la supervisión de sus padres, representantes o responsables. Programa de producción nacional. Seguros La Vitalicia, vital para ti. Hidratación capilar Brillo de Oro, la cirugía.